Buen día, hoy hablaremos sobre la aplicación de la integral de una función dentro de la medicina. El origen del cálculo integral se remonta a la época de Arquímedes, matemático griego de la antigüedad, que obtuvo resultados tan importantes como el valor del área encerrada por un segmento parabólico. La derivada apareció 20 siglos después para resolver problemas que al inicio no tenían nada que ver con el cálculo integral. El descubrimiento más importante del cálculo infinitesimal, creado por Barrow, Newton y Leibniz, es la íntima relación entre la derivada y la integral definida, a pesar de haber seguido caminos diferentes durante 20 siglos. Una vez conocida la conexión entre la derivada y la integral, el cálculo de integrales definidas se hace tan sencillo como el de las derivadas. El concepto de cálculo y sus ramificaciones se introdujo en el siglo XVIII, con el gran desarrollo que obtuvo el análisis matemático, creando ramas como el cálculo diferencial, integral y de variaciones. La integral. La idea del cálculo integral consiste en calcular, en general, superficies curvilíneas, es decir, el área entre la gráfica de una función y el eje x. Dada f de x, decimos que una función f es primitiva de f de x si se verifica que f de x es igual a f de x. Dada f de x, no existe una función primitiva de f, puesto que si f es una primitiva de f, la función f más c también es primitiva de f. Para cualquier constante, c pertenece a R. Área de una región plana. Para calcular el área de una región plana que se encuentra bajo una función y sobre el eje x se utiliza la integral definida de dicha función. En este caso, en particular, la integral estará limitada por las rectas x igual 1 y x igual 3. Es bueno aclarar que cuando aplicamos la integral definida en las áreas que están ubicadas sobre el eje x, el resultado lo obtendremos con signos positivos, mientras que en las áreas que están debajo del eje x, el resultado lo obtendremos con signo negativo. Esta consideración no representa ningún problema en el cálculo del área. Procedemos a explicar el problema. Área de una región plana. Hallar el área de una región limitada para las gráficas de las funciones f de x igual x al cuadrado y gx igual raíz de x. Igualamos las funciones y resolvemos la ecuación para conocer los límites de la integración. Los límites de integración serían 0 y 1. Calculamos la función diferencial y igual x al cuadrado menos raíz de x. Hallamos una primitiva de la función diferencia. Hallamos G1 y G2, luego el área del recinto y como fin los resultados. Volumen de los sólidos. El método de disco. Como aplicación importante en su uso para encontrar el volumen de un sólido tridimensional, se estudiará un tipo particular de un sólido tridimensional cuyas secciones transversales son similares. Por lo común se emplea sólidos de revolución en ingeniería y manufactura. El método de arandelas. El método de disco puede extenderse para cubrir sólidos de revolución huecos reemplazando el disco con una arandela. El método de capas. Esta sección se estudiará un método alternativo para encontrar el volumen de un sólido de revolución. A este método se le llama el método de capas porque usa capas cilíndricas. Método de arandelas. Las arandelas se forman al girar un rectángulo alrededor del eje, como se muestra en la imagen. Método de capas. Se considera un rectángulo representativo, como se muestra en la imagen, donde W es la anchura del rectángulo, H es la altura y P es la distancia entre el eje de revolución y el centro del rectángulo. Método de disco. En la imagen del método de disco observamos algunos ejemplos como lo son los ejes, los embudos, las pérgolas, las botellas y los pistones. Procedemos a explicar un ejemplo. Volumen de sólidos. Hallar el volumen que se engendra al girar alrededor del eje X y la superficie comprendida entre la siguiente parábola. Y igual x al cuadrado sobre 4. El enunciado nos da la función definida para la
variable x y los límites de la integración, que son x igual 0 y x igual 4. Por lo tanto, aplicamos la fórmula para calcular volumen de un cuerpo de revolución que gira alrededor del eje x. V igual pi integral b a corchete de f de x, cerramos corchetes al cuadrado de x. Sustituimos los límites de integración por 0 y 4 y f de x por la función del enunciado. Resolvemos el cuadrado del paréntesis, sacamos fuera la constante, ahora integramos y finalmente simplificamos la fracción resultante y dejamos los resultados en función de pi, que quedaría igual pi 64 sobre 5 y U3. Volumen de sólidos en revolución, método de cascarones cilíndricos. Un sólido de revolución es importante de conocer, ya que es la figura tridimensional que se genera mediante rotación de una superficie plana alrededor del eje axial o del eje de revolución. Es un cuerpo que puede obtenerse mediante una operación geométrica de rotación en una superficie plana alrededor de una recta. En este caso hablaremos sobre los sólidos de revolución por el método de los cascarones cilíndricos. Un cascarón cilíndrico no es más que un sólido acotado con dos cilindros circulares rectos con que se ve el bosquejo. El cilindro está definido por el radio interno, el radio externo y por la altura. Consiste en dividir el sólido de revolución en una serie de casquetes cilíndricos que se incrustan unos dentro de otros y en integrar luego los volúmenes de estos casquetes para obtener el volumen total. Aplicación de volumen de resolución por el método de cascarones cilíndricos. Tenemos la función y igual a 2x al cuadrado menos x al cubo, representada por la gráfica. Primero debemos conocer qué es un cilindro. Un cilindro es un cuerpo geométrico que está conformado por un radio r, una altura h y un grosor que es delta r. También, si cortamos el cilindro o lo partimos, tenemos una superficie donde también va a tener un grosor, una altura, ahora una distancia de un radio 2πr. ¿Por qué se debe esto? Porque la longitud es igual al perímetro. Ahora, para calcular el volumen de resolución por este método, debemos conocer las intersecciones de la función. Vamos a calcular las intersecciones de la función. Ok, tenemos la función y igual 2x al cuadrado menos x al cubo. Vamos a calcular las intersecciones en x. Igualamos y a 0. Ahora factorizamos x al cuadrado. Nos va a quedar 2 menos x igual a 0. Calculamos ahora las ecuaciones y nos quedaría que x1 es igual a 0 y x2 es igual a 2. ¿Por qué? Porque nos quedaría que x al cuadrado es igual a 0 y esto va a dar 0 y 2 menos x igual a 0, por lo tanto x va a ser igual a 2. Por eso las intersecciones. Ya con las intersecciones de ambos, ahora vamos a calcular el volumen de resolución por este método con una ecuación muy sencilla que nos va a dar el resultado directamente. La ecuación dice que el volumen de resolución es igual a la integral de a b, que van a ser las intersecciones de x que calculamos, por 2πx por la función de x de x. ¿Ok? Ahora tenemos que el volumen de resolución es igual a las intersecciones que van de 0 a 2 por 2πx por la función inicial, que era 2x al cuadrado menos x al cubo de x. Tenemos ahora que el volumen de resolución es igual, como esto es una constante, lo sacamos de la integral y nos quedaría la integral de x por cada, multiplicamos x por cada uno de ellos, nos quedaría 2x al cubo o a la 3 menos x a la cuarta de x. Ahora vamos a integrar cada una de ellas. Nos quedaría que el volumen de resolución es igual a 2pi por x a la cuarta sobre 2 menos x a la 5 sobre 5. ¿De dónde sale esto? Cálculo auxiliar. 2x a la 3
Integramos x a la 3, ya que esto es una constante, se pone afuera. Tenemos que 2x a la 4 sobre 4. Y tenemos que x a la 4 quedaría como x a la 5 sobre 5, utilizando n más 1. De aquí salen las integrales. Ahora seguimos arriba. Continuamos arriba. Multiplicamos 2pi por cada uno de ellos. Quedaría que el volumen de resolución es igual a pi x a la 4. ¿Por qué? Porque esto se simplifica. Ahora el 2pi por la siguiente ecuación, que quedaría 2pi x a la 5 sobre 5. ¿Ok? Continuamos. Continuamos ahora a calcular la integral, que iba de 0 a 2. Volumen de resolución viene a ser igual a pi por 2 a la 4 menos 2pi por 2 a la 5 sobre 5. ¿Ok? Calculamos ahora las multiplicaciones para llegar al resultado. Volumen de resolución viene a ser igual a 16pi, la multiplicación, menos 2pi por 2 a la quinta, quedaría 2 a la sexta, que sería igual a 64pi sobre 5. Y para el resultado final calculamos la diferencia, o podemos calcularlo en la calculadora, más básico, y nos diría que el volumen de resolución del problema va a ser igual a 16pi sobre 5. Aplicación de la integral dentro del campo de la medicina. A través del cálculo de la integral podemos plantear causas como la velocidad de propagación de una enfermedad, la velocidad de reacción de un medicamento y el gasto cardíaco. Se refiere a todos aquellos métodos y herramientas matemáticas que pueden ser utilizados en el análisis o solución de problemas pertinentes al área de la salud o de la medicina. La integral se puede aplicar en la biología, como en el cálculo de la identificación de probabilidad de extinción de un animal, predecir el desarrollo de banco de coral, identificar si se reduce o se aumenta la cantidad de fósforo disuelto en el agua, cálculos de biomasa y demás. En la biomedicina se da el cálculo de corriente de descarga, en análisis de señales, construcción de prótesis, fabricación de medicamentos, entre otros. Aplicación de la integral dentro del campo de la medicina. Tenemos un problema donde debemos calcular el gasto cardíaco de un paciente en 23 segundos. Para ello tenemos una ecuación en donde la integral va a ir de 0 a 23 segundos, con todo lo demás de la ecuación utilizando Euler a la dt. Vamos a calcular R, que va a ser el gasto cardíaco, D, que va a ser la cantidad de tintura que se le inyecta al paciente, y la integral va a ser la concentración en un determinado tiempo. Ahora, tenemos algunos intervalos que vamos a utilizar más adelante. Calculemos la integral. Tenemos que esto es una constante, sacamos eso de la ecuación, y nos quedaría la integral de Euler a la menos 0,0007t al cubo por t al cuadrado por dt. Ahora, vamos a utilizar lo que es la sustitución o cambio de variables, donde u va a ser igual a Euler. Y tenemos que u es igual a menos 0,0007t al cubo, ¿no? Entonces calculamos lo que va a ser de u utilizando la derivada. La derivada de u va a ser menos 3 por 0,0007t al cuadrado. Tenemos ahora de u. Esto le colocamos aquí dt. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a despejar dt de la ecuación. Nos quedaría como dt va a ser igual a du. Debido a que esto está multiplicando, va a pasar dividiendo y nos queda como menos 3 a la 0,0007 t al cuadrado. Teniendo esto, vamos a nuestra ecuación original. Teniendo estos datos,
Seguimos usando lo que es el cambio de variable, nos quedaría como 0,09 por la integral de Euler a la u, utilizando la sustitución o cambio de variable, por t al cuadrado. Nos quedaría, despegamos esto hacia allá o lo colocamos arriba y nos quedaría como du sobre menos 3 a la 0,0007 t al cuadrado. Teniendo esto, podemos simplificarlo. Y colocamos ahora 0,09 sobre, como esto ya no tiene letras, podemos colocarlo como una constante, sobre menos 3 por 0,0007 por la integral. Ahora vamos a colocar los intervalos de la integral. Colocamos ahora 12.167 segundos de 0 a 12.167 segundos de Euler a la u, que sería menos 0,0007 t al cubo, de du, que sería dt, ¿correcto? Porque du es lo mismo que dt. Ahora vamos a calcular las integrales. Vamos a calcular las integrales. Ya utilizamos los intervalos. Calculamos la integral. Nos quedaría como Euler a la menos 0,0007 por 12.167 al cubo, ¿ok? Al cubo, por dt. Lo tenemos al cubo, cerramos, ¿ok? Ahora, como tenemos aquí que es 0, decimos que Euler a la 0 es igual a 1. O sea que nos quedaría menos 1, ¿ok? Calculando todo esto en la calculadora, nos quedaría como resultado 3 séptimos. Sería como nuestro resultado final. Ya tenemos la concentración de la integral, la concentración en determinado tiempo. Ahora tenemos que calcular el gasto cardíaco en el tiempo determinado, que era lo que nos pedía el problema. Decimos que R, que es la cantidad de gasto cardíaco, es igual a 4 miligramos, que fue la concentración o la cantidad de tintura que se le inyectó al paciente, sobre 3 séptimos, que es la integral que nos dio el problema, el resultado. Nos quedaría como resultado final 9,333 infinitos 3. Como conclusión tenemos que la integral es un tema de suma importancia dentro del cálculo integral y de la matemática general, pues sus aplicaciones tienen alcances bastante amplios, útiles y sumamente importantes en las ramas, en este caso el aspecto de la medicina. Sin la ayuda y aplicación de la integral definida, sería demasiado complejo y aún así imposible de resolver algunos problemas aplicados a la ciencia de la salud o de la medicina. La integral definida es un tema de suma importancia dentro del cálculo integral y de las matemáticas generales, pues sus aplicaciones tienen alcances bastante industriales en la resolución de los problemas planteados, tanto de matemática como de física. A través del cálculo integral podemos plantear causas como la velocidad de propagación de una enfermedad, la velocidad de reacción de un medicamento y el gasto cardíaco.